¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a este evento. Mi nombre es Mikel Zarobe de la empresa Binovo. Soy responsable de la línea de BI y la línea de Odoo RP en la empresa Binovo. Y en este pequeño vídeo os voy a contar un proyecto colaborativo que ha nacido bajo el amparo de la asociación. Estamos hablando de Ticket Buy, una norma fiscal que se va a imponer en el País Vasco. En principio iba a ser el año que viene, 2021, pero por esta situación excepcional del COVID-19 se va a atrasar un año más, pero debemos de estar preparados. ¿Qué es esto de Ticket Buy? Bien, como sabéis, en la comunidad autónoma del País Vasco tenemos 3 haciendas, una por cada provincia. Y sabéis que tanto el País Vasco como España, el turismo es un sector que ingresa muchos millones de euros. Entonces, ya hace bastantes años, sobre el 2018, desde las haciendas vascas nace la preocupación de controlar el fraude que existe en bares, restaurantes, pequeños comercios, etc. Y surge esta idea que, como su nombre indica, Ticket Buy. Buy sería sí en euskera, o sea, sí, dame el ticket. Es un poco la respuesta que nos hacen siempre los hosteleros de ¿quiere usted ticket? ¿Sí o no? Pues buy, sí quiero el ticket. Nace esta idea de poder controlar ese fraude fiscal, todos esos millones de euros que se mueven por ahí, que al final el consumidor los abona, ¿no? Porque nosotros cuando pedimos 2 cervezas y una tapita de aceitunas, pues al final nosotros cuando nos pasan la factura nos pasan con el IVA. Pero muchas veces sabemos, sobre todo cuando nos preguntan ¿quiere ticket? Y decimos no, que esos impuestos que nosotros hemos pagado no llegan a las haciendas. Entonces, lo dicho, sobre el año 2018 deciden investigar en el entorno europeo e entorno internacional, sobre todo la zona de Canadá, que ya disponen de herramientas para este control fiscal, para evitar esta evasión, y nace este proyecto. En principio, como su nombre indica, para las facturas simplificadas, para los tickets. Pero a medida que el proyecto fue cogiendo forma y se fueron reflejando otros problemas y otras fugas que podría haber en el circuito de la facturación, se añade a este proyecto que todas las empresas, absolutamente todas las empresas que tengan su sede fiscal en el País Vasco, van a tener que seguir esta normativa de Ticket Buy. Por lo tanto, aunque el nombre es un poco confuso, ya que podemos pensar que ticket solamente se refiere a los tickets, no es así. Hablamos de ticket y facturas. Como os digo, se iba a aplicar a partir de enero de 2021. Ahora, por esto del COVID-19, se ha atrasado y se aplicará a partir de enero de 2022. Consiste básicamente en lo siguiente, como veis aquí en la diapositiva. En el momento que se expide un ticket o una factura, en ese momento automáticamente debe enviarse un fichero en formato electrónico, concretamente un XML, a los servidores de cualquiera de las 3 haciendas vascas. Aquí voy a hacer un inciso indicándoos que Navarra, que también posee su propia hacienda, en un principio estuvo metida en este proyecto, pero posteriormente decidió desvincularse hasta a ver qué pasaba en el País Vasco. También os digo que esta idea de Ticket Buy no es una idea que nace en el seno del País Vasco, sino que hace bastantes años la Hacienda Central ya pensó en implementarla, pero por temas tecnológicos, etcétera, decidió posponerlo. Con lo cual, en este momento, el País Vasco va a ser, digamos, el conejillo de Indias de esta norma que muy probablemente, en cuanto se consolide en la comunidad autónoma del País Vasco, migrará a lo que llamamos la Hacienda Central. Y, por supuesto, también a la Hacienda Navarra. Bien, ¿qué implica también? Bueno, pues que todos los impresos, las facturas y los tickets van a tener un código QR impreso al pie que lo identifica inequívocamente y evita el fraude y permite que el usuario que recibe ese ticket pueda comprobar que realmente ese ticket ya se ha dado de alta en la hacienda correspondiente, simplemente leyendo con su smartphone el código QR que le llevará a una web donde le va a decir que ese ticket ha sido correctamente registrado o no ha sido registrado.
Quiero deciros que absolutamente todas las empresas, autónomos, clubes, sociedades y siempre que su sede fiscal esté en el País Vasco están obligados a cumplirla. Afecta solo a facturas emitidas, no a recibidas, con lo cual muchos podríais pensar, esto es un SEI a un nivel más pequeño. No es correcto, simplemente son facturas y simplificadas y facturas normales emitidas, ¿de acuerdo? También quiero deciros que empresas, como veis ahí, que no están, su sede fiscal no está en el País Vasco, pues ellas no estarían obligadas a seguir esta norma de Ticket Buy. ¿Qué obligaciones tiene Ticket Buy? Bien, pues esto nos, como digamos, distribuidores, implantadores de un programa de gestión como es Odoo, nos beneficia esta norma, que se implante esta norma, porque está claro que todas aquellas empresas que emitan más de 100 facturas al año van a tener que tener un sistema informático, se llame Odoo, se llame otro, que esté adaptado a esta norma de Ticket Buy. Incluido, yo diría que sobre todo, ya que fueron los principales, fue el principal foco de esta norma, aquellos TPVs. Lo de las 100 facturas al año lo digo porque si emites menos de 100 facturas al año, las haciendas van a poner una página web donde tú vas a poder picar los datos de esa factura o de ese ticket y te generará el informe con el código QR y se registrará esa factura en la plataforma, directamente ya en las haciendas. Con lo cual, si tienes menos de 100 facturas, no hace falta que tengas un software informático. Si tienes más, sí. Ahí está el límite. Obviamente, es mucho más cómodo tener un software informático que haga esto que no que tener que estar picando cada una de las facturas que estamos generando. Implica que todas las empresas dispongan de una conexión a Internet, ya que si bien en la Hacienda guipuzcoana nos han dejado claro que en el momento de emitirse el ticket o la factura, este debe viajar y registrarse en la Hacienda de Guipúzcoa, en el caso de Vizcaya sí que han dado un tiempo desde que se genera la factura hasta que se registra de entre 1 y 2 meses, dependiendo el caso. En Álava todavía no se han pronunciado, digamos que Álava está un poco a la espera también de qué normas y qué acuerdos alcanzan las otras dos haciendas. Es muy importante que la empresa que va a desarrollar la aplicación o la empresa que la implanta esté adaptada a la normativa de Ticket Buy. Esta empresa va a estar, vosotros, cuando implantéis Ticket Buy en uno de vuestros clientes del País Vasco, vais a tener que estar registrados en un directorio de empresas, igual que la versión de software que estáis poniendo en este cliente. ¿Por qué? Porque en caso de fraude, vosotros vais a ser también responsables de ese fraude y vais a responder económicamente o como proceda, que esto lo veremos más adelante. ¿Cómo es un ciclo de Ticket Buy? Aquí os he puesto un ejemplo de Ticket Buy y también a la derecha tenéis un ejemplo de un ticket de cómo tiene que quedar una vez que cumpla la normativa de Ticket Buy. Pero vamos un momento a la parte izquierda de esta imagen y quiero que os fijéis en lo siguiente. Primero, partiríamos de la emisión de la factura o del ticket simplificado. No tiene más. En el momento en que se emite esa factura o ticket simplificado, se genera un XML que, como veis, viaja a cualquiera de las tres haciendas. Es importante decir que el fichero XML es compatible con las tres haciendas, pero cada hacienda dentro de ese fichero XML requiere unos datos que la otra no. Os voy a poner un ejemplo. La Hacienda de Guipúzcoa exige que la transacción que se manda, el fichero, tenga el detalle de la factura, el detalle del ticket. Sin embargo, Vizcaya simplemente quiere el importe total del ticket. El fichero en su base es el mismo, solo que dependiendo de la hacienda requiere más o menos datos. Bien, una vez que ese fichero está en los servidores de la administración,
Nosotros podemos imprimir, enviar por email o lo que proceda el ticket que veis en esta imagen a la derecha y se lo damos al usuario. El usuario puede leer ese código QR que deberá estar siempre al pie del documento y eso le va a llevar a la página web de la hacienda correspondiente donde verá que ese ticket ha sido registrado correctamente. Y aquí podría llegar vuestra duda de ¿y para qué quiere un usuario comprobar que su ticket está realmente dado de alta en la hacienda? Si le da igual, pues no. Tener en cuenta que esta parte de TicketBuy es todavía la punta del iceberg. Esto viene a más. Si nos fijamos en otros países que ya tienen sistemas parecidos, nos encontramos que, voy a poneros un ejemplo, y esto es una idea que ya tienen en mente, pero que no sé si la van a implementar o van a hacer algo parecido. Países que ya tienen sistemas parecidos a este, al final del mes, entre todos los tickets que han recibido las haciendas, se suele hacer un sorteo de un importe económico muy jugoso. Con lo cual, los usuarios, ya que han pagado ese café con ese croissant y han pagado el IVA y tienen el ticket, van a comprobar que ese ticket está registrado, porque si no está registrado no entra en el sorteo y no pueden optar a ese premio. Esto es un ejemplo de cómo está en otros países. Es un ejemplo de lo que pueden llegar a hacer. Sabemos que hay más ideas sobre esto, pero no nos han dicho en este momento cuáles son y sería especular. Pero quiero que lo veáis de una manera amplia, de que lo que se va a procurar es que el fraude sea cero o tienda a cero. Estáis hablando estos días, he visto en varias redes sociales y en noticias que en este país se pretende erradicar el dinero en contado, cosa que no debe ser legal, pero esto va a ayudar mucho a que exista el contado, pero que todo el mundo quiera que su ticket se registre y su IVA se declare y las haciendas recauden. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a hacer 3 casos prácticos para que entendáis cómo es esta mecánica de TicketBuy. Vamos a ir al caso práctico, por ejemplo, de un autónomo, un pintor, al que le llamamos para que nos pinte la casa. Y el ciclo comercial sería el siguiente. Yo como pintor hago un presupuesto a mi cliente de mira, pues te va a costar tanto pintar esta casa y me confirma que sí, que ok, que vamos para adelante, que píntame la casa. Compro el material necesario para pintar. Ese material que yo estoy comprando es compra, se queda fuera del ciclo de TicketBuy. Habrá factura, no habrá factura, sea lo que sea. A TicketBuy esa parte no le importa para nada. Y a continuación procedo a pintar la casa. Una vez que se ha pintado la casa y que el cliente me da el ok, que está correcto pintado, que no tengo que retocar nada, pues generalmente ahora los pintores, estos autónomos que no disponen de un software de gestión, pues preparan su factura en Word o en Excel y listo. Y luego la declararán en su momento. Sabéis que en estos casos es muy usual de ¿quieres factura o no quieres factura? Entonces, en este caso, el caso del autónomo del pintor podría escaparse de este ciclo de TicketBuy si no llega ni a hacer la factura. A este efecto, el pintor tiene 2 opciones de comportamiento, quitando la que sería fraude fiscal, que sería la opción 1, que es no quiere gastarse en un software de gestión, no quiere poner un Odoo, está equivocado, pero está en su derecho. Entonces entraría en la web de la hacienda foral correspondiente en la que él tribute y allí con su certificado digital, porque esto es muy importante, va a tener que tener un certificado digital todo el mundo que emita facturas. Se registra, mete los datos de la factura y imprime el documento o puede descargarse el código QR. Esto todavía no está claro si imprime el documento o simplemente descarga el QR como una imagen que lo puede pegar luego en su Word. Le da la factura al cliente o la imprime o se la envía por email y ya está. Esa factura estaría correctamente registrada en el ciclo TicketBuy, digamos, por la opción rápida, por la opción sencilla, por la opción de si emites menos de 100 facturas al año, puedes usar la web que las haciendas ponen a tu disposición para registrar las facturas legalmente. Luego tenemos la opción 2.
que realmente el pintor deja en manos de su asesoría el tema de la facturación. Esto también es bastante común. Entonces, en ese caso, el pintor mandaría a la asesoría los datos de la factura por email o mandaría ese Word que él hace. La asesoría revisaría, validaría esa factura. Obviamente las asesorías sí que tienen un software de gestión. Entonces, desde ese software de gestión, lo que haría la asesoría es ya registrar la factura correctamente con el código QR, imprimirla y enviársela al autónomo o enviársela al cliente final para que él verifique, leyendo ese código QR, que la factura ha sido registrada correctamente. Vamos al siguiente caso práctico, que sería el origen de esta norma, el bar-restaurante. Aquí hablamos de tickets, aunque en los bares y restaurantes también podemos pedir una factura. Generalmente estamos hablando de tickets, de facturas simplificadas. En caso de factura estaríamos en el mismo caso que el autónomo. No creo que un bar emita menos de 100 facturas al año, o un restaurante, por lo tanto debería de tener un software de gestión, pero ahí lo dejo porque depende del volumen de cada uno. Pero si nos centramos en el ticket, sería el siguiente caso. Pedimos un café y un pincho de tortilla, por poner un ejemplo, y pedimos al hostelero que nos cobre. Ticket buy, pero buy porque probablemente en un futuro tenga yo un sorteo y me interesa que me des el ticket. Sabéis que es obligatorio entregar el ticket. Esa pregunta está mal y de hecho ya han multado, sobre todo aquí en el País Vasco, a varios hosteleros por hacer la pregunta de ¿quiere usted ticket? No, usted siempre tiene que dar el ticket. Si la persona lo rompe o lo deja encima de la barra será otro problema, pero el ticket ni tan siquiera hay que preguntar, hay que cogerlo, sí o sí. Bien, cuando tecleamos en el TPV lo que ha consumido ese cliente, el café, la tortilla, y le damos a imprimir el ticket, en ese momento se va a imprimir el ticket y se va a enviar ese ticket, esa factura simplificada, a los servidores de Hacienda. Con lo cual ese ticket ya queda correctamente, digamos, registrado. Aquí siento no estar en directo con vosotros para que me pudierais bombardear de preguntas, pero tenéis mi email y tenéis el email de Fran, de Odoo, que puede responderos. Quiero deciros que aquí siempre tenéis la duda de ¿y si en ese momento concreto no tengo internet? ¿Qué pasa? ¿No puedo emitir el ticket? Sí, podéis imprimir el ticket y puede quedarse en una cola. En el momento que tengo internet, esos tickets se van registrando, ¿vale? La condición no es envío a Hacienda y cuando me dan el OK, porque va a haber una reciprocidad, es decir, cuando enviamos los tickets, los servidores de Hacienda nos van a devolver unas indicaciones de ticket recibido, ticket admitido con fallos o ticket rechazado, ¿de acuerdo? Entonces, no tenemos que esperar a esa respuesta para emitir el ticket, sino que automáticamente podemos coger y podemos imprimir el ticket sin tener esa respuesta. Obviamente, nuestro cliente, si en ese momento quiere revisar el código QR, le dirá que no está registrado, pero en teoría confiará en que en unos momentos, cuando tengamos internet de nuevo, pues ese ticket será registrado y cuando lo vuelva a comprobar le diga que es OK. Por lo tanto, aquí en el País Vasco, todo el mundo que emita una factura va a tener que tener acceso a internet. Sí o sí, se va a tener que buscar la vida, si no, no va a poder hacer estos ciclos. Bien, si piden factura, lo que os decía, lo mismo que en el caso del pintor, seguimos el mismo ciclo. Y si me piden factura de un ticket ya emitido, porque hemos hecho el ticket, lo hemos enviado a Hacienda y ahora nos dicen, ay, espera, hazme una factura. No hay ningún problema, es un tema que ya está contemplado, entonces Odoo debería de emitir una factura sustitutiva de una factura simplificada. Esto está contemplado. Lo mismo que está contemplado la anulación de un ticket. Es decir, nosotros podemos coger y decir, este ticket lo anulamos, entonces hay un fichero de envío de anulación de tickets y ya está. ¿Qué no vamos a poder hacer? Y atentos que esto es muy importante. Sabéis que en Odoo hay una opción de cuando confirmamos una factura y ¡ay! Me he equivocado, tengo los importes mal. Tenemos una opción de volver a borrador, cancelar esa factura, volverla a borrador y automáticamente modificarlo y después confirmarla, ¿no? Bien, pues eso ya no se va a poder hacer.
¿de acuerdo? Si alguien ha cometido un error en una factura, tendrá que hacer una rectificativa, aunque estemos hablando de 1 céntimo. ¿Por qué? Porque en esos códigos QR que estamos generando no enviamos información solamente de la factura actual, sino que enviamos información de la factura precedente, y los servidores van a comprobar que coinciden los importes y que coinciden los números de factura. Tampoco va a poder haber saltos en el número de factura. Con lo cual, muchos de nuestros clientes habituados a hacer una factura, confirmarla, modificarla, volverla a hacer y no haber ningún problema, un ciclo que es muy cómodo y es muy de aquí, de este país, que en Europa no sucede con tanta alegría, van a tener que cambiar su forma de trabajar y tener en cuenta que la factura es un documento oficial y súper importante. Y todo cambio tiene que quedar registrado. No vale esto de volver atrás la factura y volver a modificarla, porque Ticketbuy les va a dar un error. Tampoco tiene sentido guardar facturas durante mucho tiempo y luego enviarlas, ¿de acuerdo? Porque en el momento que enviemos la primera factura, si no hemos enviado las anteriores, nos va a dar un error y no nos va a dejar pasar las facturas. Bien, entonces mucho cuidado, porque es una normativa que, si bien en el fichero XML hemos encontrado algunas lagunas que esperemos resuelvan en breve, el ciclo para evitar el fraude una vez que se emite está muy bien pensado. Vamos con la siguiente diapositiva, el siguiente caso práctico. Hemos puesto un ejemplo de un taller mecánico, que sería el ejemplo de una empresa normal y corriente, una empresa que no emite tickets, sino que realmente emite facturas, ¿no? Y que por su volumen necesita tener un software de gestión. En este caso, el cliente puede llevar el vehículo, a pasar un mantenimiento, o le vendemos un servicio, le vendemos unos productos, se arregla el coche o vendemos estos productos y se emite la factura. Entonces emitimos la factura y automáticamente nuestro software, Odoo en este caso, debe de emitir esa factura con el código QR en la parte inferior. Podíais tener la siguiente duda de qué pasa con los ciclos EDI. ¿De acuerdo? Gente que trabaja con empresas grandes, ¿qué pasa con los ciclos EDI? Bien, pues en el ciclo EDI, que no hay un documento impreso, sino que hay una cadena de datos, un fichero digital que migran, en uno de los campos libres del fichero EDI tiene que figurar esa cadena del código QR que hemos visto en el ejemplo del ticket. ¿De acuerdo? Entonces también los ciclos EDI tienen que tener en cuenta este campo. Bien, como os he dicho, al emitir la factura tenemos un plazo de 3 meses, según nos han dicho desde la Hacienda vizcaína. Como quedan 2 años, esto puede cambiar, porque la normativa todavía no está publicada y ni es oficial. Y en el momento, si hablamos de la Hacienda de Guipúzcoa, debe de ser en el momento puntual, en el momento en que se emite esta factura. Deberé tener acceso a internet, obviamente, y como os he dicho, si hay una avería puntual no pasa nada, está contemplada, se entiende. Lo mismo que durante los primeros meses de implantación de esta normativa se va a ser bastante laxos, es decir, las haciendas van a interpretar que puede haber errores, que puede haber fallos, es normal, pero después de pasado este periodo de prueba, ya nos han dicho que no van a permitir fallos ni temas similares. Bien, si vuestro cliente, por ejemplo, como digo, es de Burgos, es decir, el cliente no tiene la sede fiscal en el País Vasco, no pasa nada. Ahí tenemos que cumplir igual Ticketbuy, porque nosotros sí que tenemos la sede en el País Vasco, con lo cual somos nosotros los que tenemos que cumplir. Es decir, una empresa de Burgos no tiene que generar un ciclo Ticketbuy si su cliente está en el País Vasco, pero una empresa con sede en el País Vasco sí que tiene que realizar un ciclo Ticketbuy, tiene que cumplir la norma si su empresa está en cualquier sitio del mundo. Su cliente está en cualquier sitio del mundo. Y si hay que corregir la factura, como os he dicho, factura rectificativa. Siempre, ya no vale el modificar alegremente las facturas. Bien, muy importante, ¿qué sanciones, no? Porque ya sabéis, pues yo no lo voy a cumplir. Pues ojo, porque las sanciones son muy gordas y además también nosotros como empresa implantadora, aunque sabéis que en esto del software libre siempre decimos que el software es del cliente y que el cliente puede tocar ese desarrollo que hacemos,
pero el que se lo hemos puesto somos nosotros, con lo cual nosotros tenemos la misma responsabilidad. Y ahí veis un poco las sanciones que hay, ¿no? En el momento que se ponga como norma el usar TicketBuy, si la empresa no quiere usarlo o no lo tiene, pues estamos hablando de mínimo 20.000 euros y un máximo del 30% de la cifra de negocio, que son importes bastante graves. Esto estamos hablando de la primera vez. La segunda, si se reitera en el delito, pues como sabéis, las sanciones son todavía más grandes. Por usarlo ocasionalmente son 2.000 euros por cada vez que no lo usaste y sin límite, hasta tantas veces como no lo usaste. ¿Qué es el usarlo ocasionalmente? Pues lo que habéis visto en algunos bares, que tienen dos pinchos, uno el de los tickets que los clientes han dicho que sí y otro el de los clientes que han dicho que no. Entonces esos de los clientes que han dicho que no se han registrado, que no han seguido el ciclo TicketBuy, pues por cada uno de ellos 2.000 euros. Entonces entended que por mucho que se patalee, digamos que las sanciones son bastante interesantes como para hacer de tripas corazón y cumplir esta norma. Y por destruir o borrar registros, pues allá vais, hablamos de 40.000 euros y máximo 30% de la cifra de negocio. Y como vosotros como empresa implantadora sois responsables a las mismas cifras que vuestro cliente, pues ese botón que yo en mi vida como implantador de RPs he vivido en otros RPs, que le llamamos el botón del pánico, que le das y automáticamente borra todos los datos, pues ese botón ya no puede existir, porque el mero hecho de existir a mí como empresa implantadora me convierte en colaborador de este delito fiscal muy serio, como podéis ver. Bien, pues esto es lo que es TicketBuy. Al final de esta diapositiva, lo que os he dicho, tenéis mi email si tenéis cualquier duda o consulta. Y ahora os voy a explicar brevemente, son 2 diapositivas, no os voy a cansar mucho más, cómo hicimos esto, ¿de acuerdo? Bien, os pongo un poco al día de por qué se hizo así y por qué Binovo en este proyecto, etcétera. Cuando las haciendas forales tomaron la decisión de implantar este sistema de TicketBuy, claro, no iban a hablar con cada una de las empresas desarrolladoras de software. En el País Vasco hay muchas empresas desarrolladoras de software de gestión. Es una de las cunas más importantes a nivel estatal. Hay muchísimos fabricantes y por nuestra, digamos, vocación de generar, de empresarial, de generar software, etcétera, pues era inviable reunirnos a todos y que las haciendas hablaran y pidieran nuestra opinión. Aquello hubiera sido un gallinero. Entonces deciden tomar como interlocutor puente, o sea, entre las empresas de software y las haciendas, una asociación tecnológica que se llama Gaia. Coincidió que Binovo ya pertenecía a Gaia, y por ese motivo pudo estar desde el principio en diferentes reuniones de trabajo y a lo largo de todo el año 2020 en reuniones de trabajo que hemos estado en el grupo de este comité para el asunto de TicketBuy, y también nos ha dado acceso libre y directo a hablar con las haciendas, transmitiéndoles nuestras dudas, etcétera, etcétera, etcétera. También Binovo es miembro de AEUDU, entonces cuando nos enteramos de esta normativa y que ya es en serio y que es de rápida implementación, pues nos comunicamos con AEUDU y les comentamos el hecho de lo que pasaba. Y en ese momento AEUDU dice, oye, pues esto es un buen proyecto para llevarlo en comunidad, es decir, sacar un producto que lo pongamos en la comunidad para cumplir con esta norma TicketBuy. Y resulta obvio que si Binovo ya está en Gaia y ya está en las conversaciones y ya está reconocido, pues es obvio que Binovo en este caso lidere este proyecto. Máxime cuando Binovo también se ofrece a realizar el desarrollo de software con sus recursos, tanto económicos como de personas. Y así empezamos. Pues nosotros empezamos a hacer el desarrollo, lo hicimos en la versión 11 porque en ese momento nosotros, la mayoría de nuestros clientes estábamos con la 11, y el resto de empresas colaboradoras pues decidieron repartirse el trabajo de migrarlo a otras versiones como la 8, la 10 y la 12. Si alguien quiere colaborar para la 13, está abierto el grupo a estas personas.
¿Cómo estamos ahora en este momento? Bien, en este momento ahora tenemos realizada la versión no para la del TPV, que vendrá a lo largo de los próximos meses, pero sí para el Odoo general, para el Odoo RP, la versión 11. El desarrollo ya está realizado. Si no se ha subido ya a la OCA en este momento, no es por cuestiones propias, por cuestiones ajenas. Debería de estar en breve para que podáis descargar ese código, testarlo y hacerle modificaciones, incluso ir migrando ya a otras versiones. Pero sí que os pediría un poco de cautela, no os pongáis nerviosos, no empecéis a tocar ya este código porque no es definitivo. Sí que está basado en unos documentos oficiales que nos han facilitado las haciendas, pero también os digo que cuando estuvimos en esas reuniones con las haciendas nos indicaron que la normativa final iba a estar para este mes de julio de 2020, pero con esto del COVID han decidido suspender el proyecto, que debería de empezar en el año 2021, y lo han pospuesto al año 2022, con lo cual todo lo que es la normativa oficial que debería de salir no ha salido todavía. De hecho, no tenemos ni esa web donde os decía que os tenéis que certificar como implantadores y tenéis que certificar vuestra versión de Odoo. No existe esa web y tampoco existen los servidores de prueba tan necesarios para lanzar las pruebas y comprobar que cumplimos con el documento y las especificaciones que nos han mandado desde las haciendas. En un principio nos dijeron que en el mes de septiembre estarían disponibles estos servidores. Personalmente, con esto del COVID lo dudo, creo que estarán para el año siguiente, y hasta aquí os puedo contar. También os quiero decir que tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, Álava, os digo que nos ha sido realmente imposible contactar con ellos, no responden. Hay subvenciones para que la empresa, vuestras empresas, vuestros clientes se sumen a implantar esta normativa fiscal, ¿de acuerdo? Dependiendo qué provincia, en una hay unos importes fijos y en otra hay unas rebajas fiscales sobre el impuesto de sociedades. Si queréis informaros podéis preguntarme, pero vamos, es información pública que podéis acceder tranquilamente. Y a continuación, mi compañero Luis Javier Salvatierra os hará un ejemplo de cómo lo hemos implementado en Odoo, pero antes, por supuesto, quiero agradecer a todas estas empresas y a las personas que han estado colaborando en este proyecto, toda su colaboración, su dedicación, el haber acudido a todas las reuniones, el habernos facilitado documentación, su actitud muy positiva, y sobre todo quiero agradecerle a Fran. Fran, de verdad, muchísimas gracias porque has hecho una coordinación ejemplar. Era mandarle un email a Fran y automáticamente teníamos la respuesta, él se ha encargado de todo, así que chapó, un trabajo impresionante. Creo que este proyecto es una buena base para futuros proyectos de colaboración. Tenemos ya la experiencia, sabemos qué hacer, sabemos qué no hacer, sabemos cómo hacerlo, y probablemente en futuros proyectos lo hagamos todavía muchísimo mejor. Así que muchas gracias a todos, también a los que estáis viendo esta presentación, y os dejo con mi compañero Luis. Un fuerte abrazo y hasta luego.